Y vamos a ver un tema que realmente se va complicando con el correr de los días. Creo que ocurre en la frontera, Gaby, entre México y Estados Unidos, ¿no? Exactamente, porque miles y miles de migrantes han llegado a la frontera del lado mexicano intentando cruzar hacia los Estados Unidos. Se calcula que en los estados del norte de México que lindan con Estados Unidos hay alrededor de 155.000 personas intentando cruzar a los Estados Unidos. 155.000, que no son solamente latinoamericanos como normalmente ocurre, sino que están llegando ciudadanos de los lugares más remotos, desde países asiáticos, de países africanos, que intentan a través de México llegar a los Estados Unidos. ¿Por qué se incrementó tanto esto que ocurre normalmente, históricamente ocurre esta cantidad de gente que intenta ingresar ilegalmente a los Estados Unidos? Básicamente porque a las 0 horas del día de hoy dejó de tener vigencia una ley que es conocida como Título 42, que es una ley que impuso Donald Trump cuando era presidente de los Estados Unidos y que establecía que en el marco de la pandemia de COVID-19, las autoridades norteamericanas podían expulsar de manera inmediata a quienes ingresasen ilegalmente a su país alegando cuestiones sanitarias, ¿no? Entonces, esa ley, que la puso en vigencia Donald Trump, se mantuvo durante todo este tiempo del gobierno de Joe Biden y caducó en la madrugada, a las 12 de la noche de hoy, o de ayer, o 0 hora de hoy, digamos. Bueno, ¿qué pasó? Al caducar esa ley, entra en vigencia una ley anterior en materia migratoria, que es el Título 8. El Título 8 es aún más restrictivo que aquella ley del Título 42. ¿Por qué? Porque en principio establece que aquellos que ingresen ilegalmente sin haber pedido autorización, por ejemplo, pueden llegar a ser procesados penalmente, ¿no? Y que incluso, si los atrapan en territorio estadounidense y los deportan, pueden pasar 5 años sin tener posibilidades de ingresar a los Estados Unidos. Pero ¿por qué entonces hubo tanta urgencia? Porque muchos dijeron, vamos a tratar de cruzar mientras esté en vigencia la ley, el artículo 42. ¿Por qué? Porque no vamos a tener causas penales. Y otros que dijeron, ahora que se cae el artículo 42, por ahí no nos deportan inmediatamente e intentamos cruzar. Entonces, todo esto fue retroalimentado por la información falsa que hacía circular las redes de trata, que explotan toda esa zona. Y entonces esto llevó a que miles y miles de inmigrantes lleguen hasta la frontera y hoy estén parados ahí. Pero y toda esa gente que está esperando con cualquiera de los dos títulos no va a poder pasar. O sea, No lo va a llevaron poder con la pasar. esperanza de algo que ya medio que se sabía que no se iba a poder cumplir. ¿Por No. qué los dejarían pasar? Aparte está el muro, el alambrado, tienen todo El militarizada río, la zona. sí. Pero hay gente que se ha mandado por el río, ¿no? Hay gente que perdió la vida Por el incluso. Río Grande se mandó bastantes personas, se vieron familias enteras cruzando allí, pero ni bien cruzaban al otro lado, los esperaban los militares norteamericanos y los detenían. Ahora bien, el tema es que acá hay un comercio fenomenal también, hay que decirlo, de trata de personas. Pero esto tiene que ver con la desesperación de la gente que, aún atravesando las peores dificultades, intentan llegar a lo que ellos suponen es el sueño americano. Y después atraviesan todas estas pesadillas. Realmente, hay que decirlo, lo hacen incluso cuando atraviesan ya desde la selva de hasta llegar Darién, a ese lugar ya debe ser una pesadilla. La necesidad de esa gente debe ser impresionante, ¿sí? Arreglar todo. Y bueno, lo cierto es que ahora está lo que estamos viendo son las imágenes de cómo está ahora la frontera. Pensemos que hay muchos pasos a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. En alrededor de 2.000 kilómetros vos tenés vallas de estos muros que en realidad estaban desde antes de la época de Trump. Trump construyó alrededor de 400 kilómetros, pero después tenés las barreras naturales, como por ejemplo el tema de los ríos. Bueno, la gente desesperada está tratando de llegar a los Estados Unidos, pero lo que se encuentran es con esta verdadera odisea que les impide ya incluso atravesar el último de los obstáculos, que es la barrera para ingresar a Estados Unidos. Muy bien, cambiamos de tema.